Javier Castillo había conducido 12 horas a través de las sierras españolas, esperando nada más que un día de acción de gracias tranquilo en una tierra que apenas recordaba. El testamento de su tío había caído en su vida como una piedra. 3.000 hectáreas de cañón andaluz. Bosques y orilla del lago repentinamente a su nombre. Como exingeniero de presas, Javier conocía la tierra. Conocía las líneas de agua, las servidumbres y la forma en que la tierra guardaba su historia como cicatrices. Pero no conocía realmente la tierra de su tío. No todavía. Esperaba una valla de madera deteriorada. Tal vez un candado oxidado. Quizás un buzón medio tragado por las malas hierbas. Lo que no esperaba era un camino recién asfaltado bordeado de faroles decorativos y una puerta de entrada de piedra más alta que su camioneta. Un arco de metal negro se extendía por encima, pulido lo suficiente para reflejar el sol de la tarde. Comunidad de Propietarios Sierra Alta. Celebración de Acción de Gracias. El cartel colgaba debajo del arco en letras rojas y doradas. La música se filtraba a través de la puerta. Coches nuevos. Caros. Impecables. Llenaban un aparcamiento que absolutamente no debería existir en Tierra de los Castillo. Javier detuvo su pick-up, mirando la escena a través del parabrisas. Por un largo momento, se preguntó si su GPS había fallado. Si había confundido una dirección. Si el viejo título de propiedad en el asiento del pasajero estaba equivocado de alguna manera. Pero no. Esta era la ubicación que le había enviado Francisco Hidalgo, el abogado de su tío. El único camino hacia la porción norte de la herencia. El camino que debería haber llevado a una vieja puerta de rancho y un sendero de tierra. En cambio, vio familias con jerseys llevando bandejas de tarta. Vio niños arrastrando globos en forma de calabaza. Olió pavo flotando en el viento frío. Parecía que una fiesta de barrio suburbano había sido lanzada desde el aire sobre la naturaleza salvaje. Javier salió del camión. El frío mordió instantáneamente. Pero apenas lo sintió. Un hombre con chaleco amarillo. De seguridad o al menos alguien jugando el papel. Se acercó con la postura rígida de alguien a quien le habían dicho que su trabajo era detener a cualquiera que pareciera fuera de lugar. ¿Es usted residente?, preguntó el guardia. Javier negó con la cabeza lentamente. No. Soy el propietario de la propiedad. El guardia parpadeó 2 veces. Luego frunció el ceño. Esta tierra pertenece a la comunidad de Sierra Alta. Solo residentes para el evento de hoy. La mandíbula de Javier se tensó. Perteneció a mi tío durante 40 años. Y desde el mes pasado. Me pertenece a mí. El guardia le dio el tipo de sonrisa que la gente reserva para conductores que juran que tenían luz verde. Tocó un radio enganchado a su chaleco. Copia. Tengo a alguien reclamando estatus de propietario. ¿Nombre? Javier Castillo. Una pausa. Un crepitar de estática. Una conversación tranquila que el guardia intentó y falló en ocultar. Su expresión cambió de confusión a inquietud. Señor, dijo con cuidado. Voy a necesitar que espere aquí mismo. Javier cruzó los brazos, dejando que sus ojos barrieran el terreno. El pabellón cerca del lago. Nuevo. El muelle. Madera fresca. El camino demasiado liso para ser más viejo que unos pocos años. Nada de esto debería existir. Si una construcción tan grande hubiera ocurrido en Tierra de los Castillo, su tío habría tenido que aprobarla o pelearla. O al menos mencionarla en una de las postales de 2 palabras que ocasionalmente enviaba. Pero Hernán Castillo no había sido del tipo que menciona. Ni en vida. Ni en muerte. Pasaron 10 minutos. Familias entraban por una puerta lateral. Riendo. Discutiendo. Viviendo sus vidas como si no estuvieran caminando sobre la tierra de otro.
Ninguno de ellos le dedicó una mirada a Javier. Entonces apareció ella. De unos 50 y tantos. Cabello rubio afilado recogido en un moño lo suficientemente apretado para doler. Blusa blanca debajo de un abrigo a medida. La postura de alguien acostumbrado a sermonear a juntas de comunidad hasta la sumisión. Caminaba como si fuera dueña del asfalto. Soy Beatriz Coronel. Anunció antes de siquiera alcanzarlo. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Sierra Alta. Usted está invadiendo. Javier la miró fijamente. ¿En mi propiedad? Ella cruzó los brazos. En propiedad comunitaria. Toda esta zona de recreo está bajo jurisdicción de la comunidad. Su presencia aquí no está autorizada. Javier sintió la primera grieta de ira romper a través de la confusión. Mi tío nunca vendió esta tierra. Beatriz sonrió. El tipo de sonrisa pulida durante años de salirse con la suya. Sacó su teléfono. Tocó 2 veces y levantó la pantalla. Apareció un documento. Una enmienda de topografía oficial sellada en 2016. Al fondo había una firma que parecía la de su tío. Si alguien entrecerraba los ojos. Nos concedió derechos de servidumbre permanente. Dijo. Su tío fue muy solidario con la comunidad. Los ojos de Javier se desviaron más allá de la pantalla brillante. Justo detrás de ella. Medio enterrado en un parche de hierba pisoteada. Yacía un poste de metal. Oxidado. Doblado. Pintura naranja aún adherida a la superficie. Un marcador de límite de propiedad. Del tipo que los viejos equipos de topografía clavaban en el suelo en los 70 y 80. Ya no estaba en el suelo. Alguien lo había arrancado. Beatriz siguió su mirada. Su sonrisa se suavizó en algo más frío. Más duro. Lo que sea que crea que heredó. Dijo en voz baja. No incluye esto. Los documentos son claros. Usted no tiene base aquí. Javier respiró una vez. Lento y controlado. Si eso es verdad. Dijo. No le importará llamar a la Guardia Civil. Sus cejas se levantaron. Sorprendida de que él contraatacara. Pero no dudó. Con gusto. Se volvió. Dando al guardia un gesto brusco. Él hizo la llamada. Javier se quedó en el viento frío. Observando a las familias. El cartel. El lago más allá del pabellón. Nada de esto pertenecía a Sierra Alta. Nada de esto debería existir. Pero aquí estaba. Construido. Reclamado. Defendido. Y él era el intruso en tierra ligada a su linaje. Apretó la mandíbula. Algo no estaba bien aquí. Ni siquiera cerca. Beatriz se quedó cerca de la puerta mientras el guardia llamaba a la Guardia Civil. Pero no parecía preocupada. Parecía ligeramente inconveniente. Como si Javier fuera un bache que alguien olvidó reparar. Juntó las manos frente a ella. Uñas perfectamente manicuradas. Barbilla ligeramente levantada como si ya estuviera preparando cualquier actuación pulida que daría a la gente cuando llegara. Javier mantuvo sus ojos en el poste de acero medio oculto en la hierba. Ese poste importaba. No era solo metal viejo. Era una línea dibujada por el gobierno español décadas atrás. Una línea que decía que esta era tierra de los Castillo. Una línea que alguien había arrancado físicamente. Movido y asfaltado encima. Dio un paso hacia él. La voz de Beatriz cortó el aire. No toque la propiedad comunitaria. Javier la miró lentamente. Esto es un marcador de límite. Era basura. Dijo ella. Residuos sobrantes de antes de nuestro desarrollo. Limpiamos el área de manera responsable. Esa sonrisa de nuevo. Suave. Confiada. Afilada por el derecho. Por favor.
Quédese donde está. El sargento Morales no apreciará que manipule evidencia. ¿Evidencia de qué?, preguntó Javier. De su invasión. Javier casi se rió. Casi. En cambio, se enderezó y cruzó los brazos. Mi tío nunca firmó esta tierra. Beatriz tocó su teléfono de nuevo, pasando a la enmienda de topografía que había mostrado antes. Su firma está justo aquí. Lo sostuvo como si fuera escritura sagrada. Fechada el 14 de junio de 2016. Nos concedió una servidumbre permanente de la orilla del lago y las estructuras recreativas adyacentes. Toda esta sección pertenece a Sierra Alta ahora. Javier no tomó el teléfono. Ni siquiera podía caminar hasta el buzón en 2016. Su sonrisa se adelgazó. La gente firma documentos legales desde casa todo el tiempo. Dio un paso más cerca. Muéstreme la copia física. Deslizó el teléfono en su abrigo como devolviendo un arma a su funda. El original está almacenado en la oficina del registro de la propiedad. Es bienvenido a presentar una solicitud el lunes por la mañana. Su tono bajó. Voz más baja. Más fría. Pero mientras tanto, está en tierra de la comunidad y está interrumpiendo nuestro evento festivo. Javier sintió que la ira finalmente perforaba la confusión. Su comunidad existe en propiedad robada. Sus ojos parpadearon. No pánico. No culpa. Sino molestia. Como si la palabra robada ofendiera sus sensibilidades. Señor Castillo. Entiendo que heredar tierra puede ser abrumador. Pero la comunidad se ha establecido aquí durante años. Su tío estaba completamente al tanto y apoyaba. Nunca dijo una palabra. No necesitaba. El guardia se acercó de nuevo. La Guardia Civil está a 5 minutos. Beatriz asintió. Bien. Tal vez pueda ayudarle a entender la diferencia entre reclamos de propiedad y realidad. Indicó hacia el lago donde las familias se alineaban para la comida en el pabellón. 312 familias dependen de esta propiedad para recreación y eventos. Hemos invertido millones en infraestructura. Nada de esto puede deshacerse porque un hombre aparece con una historia. Javier la miró. Realmente la miró. Y se dio cuenta de algo. Ella creía cada palabra que salía de su boca. Esto no era improvisación. Esto no era pánico. Esto era un guión que había ensayado durante años. ¿Cuánto tiempo ha estado usando esta tierra su comunidad?, preguntó. Ella inclinó la cabeza. Calculando. Comenzamos las mejoras en 2016. Las completamos en 2019. El acuerdo de servidumbre fue la base del proyecto. Javier asintió lentamente. Así que todo lo construido aquí depende de esa única firma. No es el único documento de apoyo, dijo rápidamente. Hay expedientes. Topografías. Aprobaciones de junta. Pero ninguno importa si la firma es falsa. Su sonrisa desapareció por completo. Por primera vez. Dio un paso más cerca. Voz bajando a algo más frío que el viento andaluz. Escuche con atención. Javier Castillo. Su tío firmó la enmienda. La comunidad tiene documentación y precedentes legales. Y esta comunidad defenderá lo que ha construido. Si quiere desafiar el papeleo, hágalo a través de los canales adecuados. Sus ojos se entrecerraron. La cortesía completamente despojada. Pero no interrumpirá nuestro evento. No gritará a mi personal. Y no entrará en la propiedad de nuevo sin permiso. No he gritado, dijo Javier con firmeza. Y no he cruzado su puerta. Su mandíbula se flexionó. Bien. Mantengámoslo así. Voces se oían desde el aparcamiento. Niños riendo. Alguien gritando que las tartas estaban listas.
La música sonaba por altavoces. Guitarra ligera y animada. Absurdamente desentonando con la tensión creciendo en la puerta. Javier tomó la escena entera de nuevo. El pabellón. El muelle. Las luces decorativas. El asfalto fresco. Todo ello donde debería haber estado naturaleza virgen intacta. Su tío debía haberlo sabido. Y debía haber estado demasiado enfermo. Demasiado aislado. Demasiado cansado para luchar. El pecho de Javier se apretó. El guardia se enderezó de repente. La Guardia Civil está aquí. Un SUV blanco se acercó. Neumáticos crujiendo sobre grava. El sargento Javier Morales salió. De unos 50 y tantos. Rostro curtido. Movimientos lentos y firmes que decían que había manejado suficientes disputas para saber cuándo las cosas iban cuesta abajo. Saludó a Beatriz primero. Por supuesto. Ella le dio la mano como si compartieran una amistad profesional. Tal vez lo hicieran. Luego el sargento se volvió hacia Javier. Me han dicho que tenemos un problema de invasión. Javier mantuvo su posición. No. Tiene una disputa de límites. Beatriz intervino. Sargento. El señor Castillo llegó sin anuncio. Se negó a identificarse como no residente e intentó entrar en propiedad comunitaria durante un evento privado. Javier mantuvo sus ojos en el sargento. Mi tío era dueño de esta tierra. La heredé el mes pasado. Tengo el título. La comunidad construyó en tierra que nunca fue suya. Morales exhaló largo y cansado. ¿Tiene el título con usted? Javier apretó la mandíbula. No la copia certificada. Está en Madrid. Pero tengo un email con la descripción de la parcela. Beatriz atacó. Sargento. No tiene nada legalmente válido para mostrar. La comunidad tiene derechos de servidumbre registrados que datan de casi una década. Morales levantó una mano. Silenciándolos a ambos. Es acción de gracias. No estoy adjudicando títulos de tierra en una puerta junto al lago. Se volvió hacia Javier. Basado en lo que veo. Esto es un desacuerdo civil. No actividad criminal. Luego a Beatriz. A menos que fuerce su entrada. No tiene bases para presentar cargos de invasión. Está parado en una carretera pública. El rostro de Beatriz se tensó. Se mantuvo quieto. Pero claramente esforzándose. Morales le dio a Javier un asentimiento simpático. Consiga su papeleo. Hable con un abogado. Empiece por ahí. El sargento caminó de vuelta a su SUV. Ya terminado con el asunto. Beatriz esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído. Su voz bajó a un susurro helado. Puede empujar esto si quiere. Dijo. Pero entienda algo. Señor Castillo. Esta comunidad tiene abogados. Fondos y 12 años de precedentes. ¿Y usted? Lo miró clínicamente. Tiene una historia y ningún documento. Javier no respondió. No necesitaba. Simplemente miró el marcador de límite arrancado detrás de ella. Un pedazo de la tierra que se negaba a mentir. Beatriz retrocedió a través de la puerta. Disfrute sus vacaciones en otro lugar. El guardia cerró las barras de hierro entre ellos. Javier se quedó solo en la carretera. Viento cortando a través de su chaqueta. Ojos fijos en el lago que ya no se le permitía tocar. Algo no estaba bien aquí. Y lo que fuera. Acababan de cometer el error de desafiarlo a probarlo. Javier permaneció en ese tramo frío de carretera comarcal mucho después de que la puerta de hierro se cerrara con estrépito. El olor a pavo asado flotaba en el viento como un insulto. Familias reían dentro del pabellón. La música retumbaba sobre agua que debería haber sido la orilla privada de su familia. Nada encajaba.
Nada tenía sentido. La tierra había sido tallada, reclamada y ocupada por gente que actuaba como si su tío nunca hubiera existido. Javier regresó a su camión. Se deslizó detrás del volante y lo agarró hasta que sus nudillos palidecieron. El SUV del sargento Morales no había desaparecido completamente por la carretera antes de que la siguiente decisión lo golpeara con claridad. Necesitaba prueba. Prueba real. No suposiciones. No recuerdos de la independencia obstinada de Hernán. Algo que la ley no pudiera ignorar. El primer paso era obvio. Ir directamente a la casa de campo. Estaba a 2 kilómetros al norte, accesible desde un camino de tierra separado que serpenteaba a través de pastos abiertos. Javier condujo rápidamente, adrenalina alimentando cada aliento. Cuando la cabaña finalmente apareció en la cresta de una colina, sintió un golpe de alivio. Este era el lugar que recordaba. Revestimiento desgastado. Un porche hundido. El aroma a pino aferrándose al aire. El último pedazo intacto de tierra de los Castillo. Entró y escaneó la habitación silenciosa. El polvo cubría cada superficie. Pero nada parecía perturbado. Ninguna huella que no fuera la suya. Ninguna intrusión por la comunidad. Eso solo era una pequeña victoria. Javier se movió por la cabaña metódicamente. Hernán nunca había sido sentimental. Pero había sido meticuloso con el papeleo. Facturas. Recibos. ¿Notas? Lo guardaba todo. Abrió cajones. Armarios. Baúles. La mayoría contenía basura ordinaria. Pero un pequeño escritorio en el dormitorio trasero llamó su atención. El cajón central se atascó al principio, como si no se hubiera abierto en años. Javier tiró más fuerte y se liberó con un gemido. Dentro había un sobre amarillento en los bordes, etiquetado simplemente propiedad. El pulso de Javier se aceleró. Lo abrió con cuidado. Un montón de documentos se derramó en sus manos. El título original de los años 80 para las 3.000 hectáreas completas. Mapas de parcelas mostrando líneas de límites en tinta roja gruesa. Papeleo de derechos de paso de servicios públicos. Registros fiscales de 30 años. La tinta en cada firma era idéntica. Cada pago consistente. Cada mapa coincidía con las coordenadas grabadas en su memoria del email que Francisco le había enviado. Pero un ítem dentro del sobre no era como los otros. Una nota manuscrita. Inestable pero inconfundiblemente de Hernán. Movieron las vallas. Lo guardé todo. No dejes que tomen lo que es tuyo. Javier se sentó en la cama. La página temblando ligeramente en sus manos. No era emoción lo que lo sacudía. Era furia. Silenciosa. Controlada. Implacable. Hernán había sabido que algo andaba mal. Había visto la expansión de la comunidad. Había oído su maquinaria. Había visto cómo empujaban más profundo a través de sus límites. Y había estado demasiado enfermo para detenerlos. Javier dobló la carta. Las apuestas eran más claras ahora. No solo estaba protegiendo su herencia. Estaba terminando la pelea que su tío no pudo. Llamó a Francisco Hidalgo inmediatamente. El abogado respondió al segundo timbre. Voz firme y familiar. Javier. Pensé que visitarías la propiedad hoy. ¿Cómo se ve? Mal. Dijo Javier. Hay una puerta de comunidad cruzando la entrada sur. Un pabellón. Un muelle. Un aparcamiento. Dicen que mi tío firmó una servidumbre en 2016. Francisco se quedó en silencio por un momento. Hernán nunca firmó nada de eso. Tenían un documento. Continuó Javier. Una enmienda de topografía. La firma parecía cercana a la de Hernán. Pero no correcta.
El tono de Francisco se agudizó. Encuentra cada documento que dejó atrás. Toma fotos. Necesitaré copias. Y Javier. No los confrontes de nuevo esta noche. Necesitas base legal primero. Tengo el título original. Dijo Javier. Mapas. Recibos fiscales y una carta de Hernán. Sabía que movieron límites. Eso es suficiente para empezar. Dijo Francisco. Pero déjame ser claro. Esto escalará rápidamente. Comunidades con dinero no retroceden a menos que se les obligue. Javier miró por la ventana hacia el lago distante. El pabellón. Continuando la historia completa. Adaptada y escrita de manera natural en español. Con elementos culturales españoles como referencias a la Guardia Civil. Registro de la propiedad. Leyes de servidumbre en España. Y nombres locales. No cortaré corto. Javier miró por la ventana hacia el lago distante. El pabellón brillaba con luces festivas. Un recordatorio de la intrusión. No se rendiría. Al día siguiente, Javier se reunió con un topógrafo independiente. Ramón Herrera. Un veterano con décadas midiendo tierras en Andalucía. Juntos, recorrieron la propiedad, comparando mapas antiguos con el terreno actual. Ramón confirmó lo que Javier sospechaba: los marcadores habían sido movidos intencionalmente, alterando cientos de metros de límite para beneficiar a la comunidad. Mientras tanto, Beatriz no perdía el tiempo. Envió un email formal imponiendo una multa de 3.800 euros por perturbación de evento comunitario y amenazando con acciones legales si Javier continuaba invadiendo. Javier lo ignoró y contrató a Sara Vega, una abogada especializada en disputas de propiedad, conocida por desmantelar casos de fraude inmobiliario en las Cortes españolas. Sara revisó los documentos. Esto huele a falsificación, dijo. Necesitamos un análisis forense y testigos. Javier proporcionó la nota de Hernán y los mapas. Sara inició una demanda contra la comunidad por invasión de propiedad, fraude y daños ambientales, ya que las construcciones habían afectado el ecosistema del lago, violando leyes españolas de protección natural. La comunidad respondió con contrademandas, alegando derechos adquiridos por usucapión. Pero Sara demostró que el tiempo no era suficiente bajo el Código Civil español. Mientras preparaban el juicio, Javier descubrió más correos internos filtrados por un exmiembro de la Junta, Tomás Benito, quien había renunciado por desacuerdos éticos. Los emails revelaban cómo Beatriz y el promotor Marco Sale habían planeado la expansión sabiendo que Hernán estaba enfermo y sin herederos aparentes. Uno de los emails de Beatriz decía: es viejo, enfermo, sin familia. Si aseguramos la orilla ahora, no vivirá lo suficiente para detenernos. Y cuando se vaya, nadie desafiará 10 años de uso comunitario establecido. Javier sintió náuseas. Era premeditado, como un robo calculado bajo el manto de la legalidad. El juicio se celebró en el Tribunal de Granada, con la jueza Elena Ruiz presidiendo. La sala estaba llena de residentes de Sierra Alta, algunos apoyando a Beatriz, otros dudosos. Sara presentó evidencia: el informe de Ramón mostrando la manipulación de límites, el análisis forense de la firma falsificada por la experta Patricia Wells, y los emails de Tomás. Cuando Sara reprodujo una grabación de una reunión de junta donde Beatriz admitía el plan, el tribunal jadeó. Beatriz se levantó furiosa: esto está fuera de contexto. Pero la jueza la silenció. Al final, la jueza falló a favor de Javier, invalidó la servidumbre. Ordenó la demolición de todas las estructuras ilegales en 90 días. Otorgó daños de 1,3 millones de euros por uso perdido y impacto ambiental. Más 560.000 euros punitivos por fraude. Remitió el caso a la Fiscalía por falsificación de documentos bajo el Código Penal español.
Beatriz estalló: esto destruirá nuestra comunidad. Él miente. Pero Javier respondió calmado: tomaron lo que no era suyo. Ahora la tierra vuelve a su dueño. Meses después. Las demoliciones comenzaron bajo supervisión judicial. Javier observó cómo el pabellón, el muelle y el aparcamiento eran desmantelados, restaurando la tierra a su estado natural. Los residentes de Sierra Alta enfrentaron caídas en valores de propiedades y disolución de la comunidad. Beatriz enfrentó investigaciones criminales. Su arrogancia finalmente quebrada. Javier, de pie junto al marcador de límite restaurado, susurró: tenías razón, tío. Movieron las vallas. Pero no tomaron la tierra. El lago, ahora libre, reflejaba el cielo con orgullo renovado. La justicia no solo había restaurado la tierra, había restaurado su voz. El legado de Hernán continuaba. Fuerte e inquebrantable.